Buenos días chicos, el día de hoy vamos a, como parte de la retroalimentación, les voy a mandar este video para que recordemos, repasemos cómo colocar el nombre de los triángulos ubicar el nombre de los triángulos rectángulos respecto al ángulo y cómo calcular los cocientes y a partir de ahí establecer las razones trigonométricas. Muchos de ustedes tuvieron dificultad en la identificación de los lados del triángulo rectángulo y esto es muy importante porque acuérdense que para saber qué fórmula de una razón trigonométrica usar necesitamos conocer el nombre de sus lados porque así vamos a saber qué medida tenemos, cuál no y qué fórmula podemos utilizar, ¿ok? Entonces primero ubicar las medidas de los lados. Acuérdense chicos, en su cuadernillo viene una explicación muy completa que pueden leer por favor para recordar esto. Acuérdense que antes de ubicar cualquier lado tenemos que ubicar el ángulo de inclinación o el ángulo en donde está en donde está que queremos conocer la medida. ¿Es el ángulo de inclinación o el ángulo que queremos conocer su medida? Que es lo mismo, ¿ok? Entonces ubicamos primero el ángulo de inclinación siempre va a estar señalado en cualquiera de los problemas que trabajemos. Entonces ubicamos primero el ángulo. En este triángulo ya ubicamos el ángulo. Entonces, ya que tenemos ubicado el ángulo, procedemos a ubicar los nombres de los lados de las razones trigonométricas. Acuérdense que los nombres de los lados se acomodan, o bueno, al menos los nombres del cateto opuesto y el cateto adyacente se acomodan respecto a la posición del ángulo. Pero aquí les voy a dar un truquito. Primero, en cualquier triángulo rectángulo podemos utilizar primero la hipotenusa, porque la hipotenusa no se relaciona con el ángulo de inclinación. La hipotenusa siempre, acuérdense, va a ser el lado más largo y el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces, el lado más largo, aquí simplemente a simple vista, vemos que el lado más largo es este. Y ya cuando vemos sus medidas, pues vemos que el lado más largo es este. Entonces, esta es la hipotenusa y además está enfrente del ángulo de 90 grados, entonces cumple con todos los criterios. Entonces, vamos a ponerle su simbología. Hipotenusa, si su símbolo es una H, entonces le ponemos una H, ¿sí? Entonces la hipotenusa es este lado y es igual a 5. Ya ubicamos el primer lado. Ahora nos falta ubicar los catetos. Los catetos se ubican respecto a la posición del ángulo. El cateto adyacente, chicos, el cateto adyacente es el que está a un lado del ángulo. No podemos decir es el que está abajo del ángulo, pero no, porque no siempre va a ser el que está a un lado del ángulo. Ahorita lo vamos a ver en este ejemplo. Entonces, es el que está a un lado, chicos, ¿sí? Por ejemplo, ya ubicamos un lado, ya nomás nos quedan estos dos. ¿Cuál ángulo? Por eso les digo que hay que empezar por la hipotenusa. ¿Cuál lado está a un lado del ángulo, chicos? Pues este, ¿sí? Este es el ángulo que está a un lado, ¿sí? Porque este es el opuesto. Este lado no está a un lado del ángulo, ¿verdad? Está enfrente de él, está opuesto a él. Entonces, este es el cateto adyacente porque está a un lado del ángulo. Entonces, ¿cuál es su simbología? CA, entonces le ponemos aquí CA, que significa cateto adyacente, es igual a 4. Ahora, vamos a identificar el cateto opuesto, pues ya sería el último lado que queda, ¿verdad? Por lógica. Pero hay que saber que el cateto opuesto, chicos, se ubica. Chicos, nos quedamos identificando el cateto opuesto. Entonces, aquí pues entonces el cateto opuesto es el que está frente al ángulo. ¿Sí? Frente al ángulo de inclinación, este va a ser nuestro cateto opuesto, el que está enfrente o el que está enfrente y el que está opuesto al ángulo. Opuesto significa que quiere que estar enfrente. Entonces ponemos CO, que significa cateto opuesto, que es su símbolo, ¿ok? Ahora vamos a identificar los lados en este triángulo. Primero acuérdense del truquito, identificamos la hipotenusa. La hipotenusa va a ser la que va a estar frente al ángulo de 90 grados y el lado más largo. Entonces en este caso va a ser este, que mide, si se fijan a simple vista, este es el lado más largo, pero aquí nos dice que mide 4, entonces
Y sabemos que este es el lado más largo, está enfrente del ángulo de 90, entonces esta es la hipotenusa. Ahora, chicos, vamos a identificar el cateto adyacente. Les decía que el cateto adyacente no puede ser el que está abajo del ángulo, porque depende de la posición del ángulo va a cambiar el cateto adyacente. Si nos fijamos, aquí el cateto adyacente no puede estar el lado que está abajo del ángulo. ¿Por qué? Porque no está a un lado del ángulo, chicos. Si se fijan, aquí está el ángulo, aquí está el cateto, ¿está a un lado del ángulo? No. Entonces no puede ser el que está abajo del ángulo. Entonces, va a ser el que está a un lado. Entonces, ¿cuál es el cateto que está a un lado de este ángulo? Pues es este. Entonces, a este le corresponde el nombre de cateto adyacente. Cateto adyacente es igual a 2. Ahora, el cateto opuesto, pues ya sería el que queda, pero acuérdense, el cateto opuesto va a ser el que va a estar opuesto al ángulo o el que está frente a él, o el que está frente a él. Entonces, este es el ángulo, el cateto opuesto sería este. Entonces le ponemos CO, que significa cateto opuesto igual a 3. Ahora, otra dificultad que tenían, chicos, era en la sesión 2 el cálculo de los cocientes. Acordémonos, una razón es una relación entre dos cantidades, en este caso entre las medidas o entre los lados de un triángulo. Entonces, una razón siempre nos va a indicar una división que nos va a dar como resultado un cociente. Muchos de ustedes sí lo hicieron, pero estaba mal porque ubicaron mal los lados del triángulo. Acuérdense, si ubicamos mal los lados del triángulo, todo lo demás que hagamos va a estar mal. Entonces, por esto es fundamental que sepamos cómo ubicarlos. Por eso estamos haciendo esta retroalimentación, chicos, ¿ok? Entonces, si ya los ubiqué, ahora muchos de ustedes los trataron de ubicar, estaban un poquito errados, un poquito mal, y después, muchos de ustedes sí me pusieron las divisiones, pero no las resolvieron, y otros sí las resolvieron, pero como les digo, si no ubicamos desde el principio los lados del triángulo, si los ubicamos mal o no los ubicamos, ¿cómo vamos a poder saber cuál es el cateto opuesto, cuánto mide, cuál es la hipotenusa y cuánto mide? Así al azar no podemos saberlo. Entonces, por eso es importante identificarlos. Además, esto posteriormente nos va a ayudar a identificar qué razón trigonométrica usar. Primero tenemos que entender que las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y que son divisiones y que nos dan resultados como cocientes que tienen ciertos parecidos. Por eso tienen que comparar los resultados de los cocientes al calcular los cocientes de los tres triángulos. Tienen que comparar eso y ver si era constante, si no era constante, en qué se parecía o que eran diferentes. ¿Ok? Pero entonces, ahorita vamos a ver las relaciones. Si yo tomo el cateto opuesto y lo divido entre la hipotenusa, esto es una relación entre dos lados de este triángulo. Entonces digo, y una relación nos indica una división. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues vale 3 y la hipotenusa 5. 3 entre 5, 0.6. Otra relación entre los lados del triángulo puede ser entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El cateto adyacente mide 4 y la hipotenusa 5. 4 entre 5, 0.8. Otra relación entre los lados del triángulo puede ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto entre el cateto adyacente es igual a 3 entre 4, porque vale 3 el cateto adyacente y 4 el cateto adyacente 4 y el cateto opuesto 3, va a ser igual a 0.75. ¿Ok? Esto era sacar sus cocientes. Ya después en la sesión 3 vemos que estas relaciones entre los lados del triángulo son las razones trigonométricas, chicos. Y que esto son las fórmulas de las razones trigonométricas y que esto es su razón trigonométrica. ¿Ok? Es la razón trigonométrica entre los dos lados del triángulo. Para entender esto un poquito mejor, les voy a mandar el video que les envié ayer, en donde establecemos ya bien las razones trigonométricas e intentamos ahí medio resolver un problema. Bueno, no, les voy a mandar la sesión, lo que corresponde a la sesión 3 y a la sesión 4. Tienen que verlos, chicos, porque va a ser un repasito y es parte de su retroalimentación. ¿Ok? Entonces ya sabemos nosotros que estas son las razones trigonométricas, que son 3. En este caso, pues este corresponde a seno, esta coseno y esta a tangente. ¿Ok? Entonces, estas son las razones trigonométricas.
Chicos, quiero que les quede algo muy claro. Siempre, antes de identificar, antes de utilizar cualquier razón trigonométrica, antes de calcular cualquier cociente, antes de encontrar el lado del ángulo, en la medida del ángulo, perdón, tenemos que identificar, ubicar los lados del triángulo rectángulo. Si el problema no nos tiene un triángulo, pues nosotros dibujamos el triángulo rectángulo según las características que nos diga el problema y ubicamos sus lados, ¿sí? Ubicamos el ángulo primero, el ángulo de inclinación, y después ubicamos sus lados, ¿ok? En todos sus problemas viene un dibujo, chicos. Entonces apóyense de él. Nada más ubiquen los lados de los triángulos rectángulos. Acuérdense, ubicamos primero la hipotenusa porque es el lado más largo y el que está frente al lado de 90. Bueno, antes que nada ubicamos la hipotenusa, después ubicamos nuestro ángulo de inclinación o el ángulo que queremos conocer su medida, y a partir de él ubicamos los catetos. El cateto opuesto va a ser el que está frente al ángulo o el que está opuesto al ángulo, y el cateto adyacente va a ser el que va a estar a un lado del ángulo, ¿ok? Entonces tómense esos tips, acuérdense, primero identificamos el ángulo, después la hipotenusa y luego los catetos respecto a la posición del ángulo. Todo va a girar donde se encuentre el ángulo. Si el ángulo se encuentra aquí, pues si se fijan, cambian las posiciones de los catetos, no siempre las mismas. Donde esté el ángulo, se van a encontrar donde esté el ángulo va a designar en qué posición se encuentran los catetos. La hipotenusa no tanto, chicos, porque siempre va a estar enfrente del ángulo de 90, pero sí de los catetos, ¿ok? Entonces, es muy importante esto, chicos. Esta es su retroalimentación de mate. La mayoría tuvieron problemitas en esto, por eso quise grabarles un video, pero aún así de forma personal voy a estar trabajando con ustedes esta parte, enfocándonos en cada uno en su área de oportunidad, ahí en su área flojita, para reforzarla, porque acuérdense que esto es una base de las razones trigonométricas, porque después van a haber temas que se apoyan de esto y que necesiten llevar unas bases bien firmes, ¿sí? En especial en lo que respecta a la posición de los lados del triángulo rectángulo. Cualquier duda, pueden preguntarme, cualquier duda que de esta explicación no entendieron, pueden regresar a su cuadernillo de la explicación o me preguntan. Igual forma, como les dije anteriormente, vamos a seguir trabajando. Y pues nada más, chicos, acuérdense que estamos aprendiendo y que nuestros mayores maestros en la escuela y en la vida siempre van a ser los errores. Entonces, a partir de un error, pues corregimos y aprendemos. Se los juro, chicos, que aprendemos el doble. Entonces, que no les dé pena, que no les dé vergüenza, que no se enojen, no se pongan tristes. Nosotros aprendemos de los errores, tanto ustedes como nosotros, como todo el mundo, como todas las personas de todas las edades, ¿ok? Entonces, esto es su retroalimentación. Vean este video y cualquier duda me preguntan y seguiremos trabajando, chicos. Que tengan bonito día.